Saludos a todos y gracias por estar cada día aquí en este espacio de tiempo con Dios. Es Vida Viva, un devocional diario que nos inspira a meditar en la palabra de Dios. Como saben los que todos los días nos siguen, los tecedistas, estamos meditando en el libro de Deuteronomios. Hoy estaremos en Deuteronomio 27, versículos del 11 al 26. Les saludamos desde esta hermosa tierra de España. Deseamos y oramos que en este tiempo estén todos en sus países, en sus casas, en sus ciudades, guardados por el Señor. Así es que vamos a leer este pasaje de Deuteronomios 27, del 11 al 26, y en unos minutos regresamos con la meditación de hoy. Deuteronomio 27 del 11 al 26. Aquel día Moisés ordenó al pueblo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Hablarán los levitas y dirán a todo hombre de Israel en voz alta: maldito el hombre que haga una escultura o una imagen de fundición, cosa abominable para Jehová, obra de manos de artífice, y la ponga en lugar oculto. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que desplace el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que haga errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se ayunte con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acueste con su hermana, la hija de su padre o de su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acueste con su suegra, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que mate a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que reciba soborno para quitar la vida a un inocente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para cumplirlas, y dirá todo el pueblo: amén. El título de la meditación de hoy es Obedezcamos en todo. Y cuando uno lee este pasaje ve las consecuencias de la desobediencia en definitiva. Pero ¿saben qué? Cuando empiezo a leer cada uno de estos versículos me doy cuenta que la buena moral, la buena ética que ha estado sosteniendo nuestra sociedad, precisamente está basada en la palabra de Dios. Cada una de estas advertencias son los fundamentos de nuestra moral y los fundamentos que han sostenido de manera saludable nuestra sociedad por años y años, basados en la palabra de Dios. Por eso creo que los cristianos tenemos que ser los defensores de la moral, porque la moral no se la inventó un buen filósofo, la buena moral no se la inventó un buen humanista, sale de la palabra de Dios y eso es maravilloso. Pero fíjate, algo que me sorprende es que en cada una de las advertencias que Dios a través de Moisés le hizo al pueblo, en esta ocasión son las maldiciones que vienen como consecuencia, o podríamos decir el resultado de la desobediencia. El pueblo de Dios tenía que decir a todo un amén. Y me doy cuenta que muchas veces usamos el amén como un amuleto o una palabra que para nosotros ha perdido todo el significado. Escuchamos a la gente hablar y amén, amén, amén. Alguien dice amén, amén. Y no nos damos cuenta que el amén es el compromiso que nosotros le damos a Dios por aquello que estamos escuchando. Cada vez que tú y yo pronunciamos un amén, estamos precisamente aceptando esa palabra que estamos oyendo y en consecuencia el resultado que pueda tener esa palabra que estamos oyendo.
El pueblo de Dios en este pasaje decía amén a todo lo que Moisés decía, amén. Y estaban con ese amén pactando, sellando, firmando ese contrato que en ese momento Dios estaba haciendo con su pueblo. Y la verdad es que la palabra amén en este tiempo se ha diluido tanto que decimos amén a todo y por todo. Y a veces ni siquiera lo pensamos, es como una coletilla que tenemos en nuestros labios, amén. Y cada vez que decimos amén, estamos sellando, estamos firmando esa palabra que estamos oyendo y las consecuencias que puedan tener para nuestra vida. Por eso, cada vez que digas amén, sé consciente a lo que estás diciendo amén, porque puedes tener un resultado u otro. Si dijiste amén a alguna palabra, te va a tocar ser consecuente y obedecer esa palabra, porque dijiste amén. Sellaste ese contrato, sellaste ese compromiso con la palabra que estabas oyendo. Así es que recuperemos el sentido de las palabras y dejemos de usarlas como si fuera aire o como si fuera viento sin ningún sentido. Y recuerda, cada vez que dices un amén a una palabra que escuchaste, estás simplemente haciéndote responsable de aquello que has oído. Y en consecuencia de llevarlo a la práctica, obedecerlo. Por eso volvamos a recuperar el sentido de las palabras y obedezcamos a todo aquello que hemos dicho amén. Nos va a tocar ser obedientes con ello. No podemos decir amén a algo y después no hacerlo o hacer todo lo contrario. Si dijiste amén a alguna palabra que Dios te dio, te va a tocar ser consecuente y obedecer aquello que dijiste amén. Vamos a orar en este día. Señor, yo te doy gracias. Señor, gracias porque, Señor, tú pusiste los fundamentos de nuestra conducta, Señor, para que nos fuera bien en la tierra. Señor, pero hoy en este día, Señor, queremos, Señor, obedecer a tu palabra. Y si en algo dijimos amén, si alguna palabra que tú nos dijiste, nosotros, Señor, la sellamos con un amén. Señor, queremos, Señor, que nos ayudes, Señor, y queremos ser consecuentes y llevarla a cabo, ser obedientes con aquello, Señor, que estuvimos de acuerdo. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a ser hijos, a ser un pueblo que vive siempre, Señor, encaminado a la obediencia, Señor, y que no, Señor, nos saltemos nada de aquello que tú nos has hablado y nos has dicho para que nos vaya bien cada día de nuestra vida. Gracias por tu palabra, ella es viva y es eficaz, Señor, y te pedimos en este día, Señor, que bendigas nuestros hogares y nuestras familias en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda una cosa, si dijiste amén, te va a tocar obedecer. Dios les bendiga y nos vemos otro día en este espacio de Tiempo con Dios. Es Vida Viva. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Recuerde que este devocional es algo personal que usted mismo tiene que hacer. Experimente lo que nosotros hacemos cada día buscando a Dios. No olvide adquirir su devocional mensual en su distribuidor habitual. Para más información y para adquirir Tiempo con Dios en su país, escriba a contacto@durannolatino.org. Le esperamos en el siguiente espacio de Tiempo con Dios es Vida Viva.